Successful manager, smart investor, nice guy. Who do you want to be? You want to have the knowledge and intuition that always gives you the advantage. To feel the emotions, the excitement, because in the end, you see your strategy is working. Do you want to be like me? You can when you trade with XTB. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo seminario de plataforma. Por favor, les pediría si me pudieran confirmar audio y video. Ok, vamos a comenzar. En este caso, primero que todo, el día de hoy vamos a conversar cómo sacarle el mejor provecho a nuestra terminal de trading, ¿ok? Por lo tanto, vamos a partir desde lo más básico, que es cómo conectarse a la plataforma. Lo primero que deben hacer es entrar a xtb.com. Y en la pestaña de aquí, donde dice conéctese, uno tiene la opción de abrir su plataforma XStation y inmediatamente se despliega una nueva pestaña donde va a abrir la plataforma. En el caso cuando es su primera conexión, les va a pedir su correo y su clave como clientes de XTB, ¿ya? Lo primero que podemos ver es que aquí podemos cambiar entre plataformas reales y demo. El día de hoy vamos a trabajar con una plataforma demo, en la cual vamos a poder hacer algunas emulaciones donde vamos a ir viendo distintas alternativas, ¿ya? Lo primero que tenemos que entender es que esta terminal de trading que estamos trabajando acá nos muestra principalmente distintas alternativas de inversión. Entonces vamos a ir trabajando panel por panel, qué es lo que nos entrega cada uno de ellos para así poder sacar el mejor provecho a esto. Vamos a partir por la pestaña de cotizaciones. Como pueden ver, en la pestaña de cotizaciones nos muestra los distintos mercados que tenemos disponibles aquí en XTB. Es importante recordar que aquí en XTB hay más de 2.000 activos para poder operar hoy en día. Así que hay distintas alternativas para los gustos de todos, que simplemente es cosa de encontrar cuál es el activo que más nos acomoda y poder invertir en él. En la primera pestaña que podemos ver aquí, que es como una estrella, vamos a ver los favoritos. En este caso particular, yo tengo estos activos que vienen aquí como mis favoritos. Yo ya los tengo preseleccionados. La pregunta es cómo preseleccionarlos. Uno, al seleccionar el activo, le permite agregarlos a favoritos desde la otra pestaña. Ahí vamos a ver. En la siguiente pestaña, FX, es el mercado Forex. Es decir, es el mercado donde se trabajan principalmente el intercambio de divisas, que está dividido en tres niveles: Major, Minors y Emergente. En las Majors podemos encontrar divisas o pares de divisas como el neozelandés contra el dólar, el euro contra el yen japonés, el australiano contra el dólar contra el yen japonés, etcétera. Así que ahí pueden ir revisando cuál es el activo que más les importa y les llama la atención. En la pestaña de los minors también encontramos las divisas minor que se conocen. Por ejemplo, una de las más trabajadas desde esta perspectiva, el canadiense contra el yen japonés, o pares de divisas que ya no son son un poquito más rebuscados, por ejemplo, el euro contra el australiano. Y en la última tenemos la pestaña emergentes, donde están todas las divisas emergentes. Como pueden ver, desde aquí podemos encontrar el dólar contra el real brasileño, podemos encontrar el dólar contra el SAR africano, podemos encontrar también el dólar contra el peso chileno, el dólar contra el peso mexicano, etcétera. Es importante que comentarles que si ustedes se fijan aquí pueden ver distintos colores. Cuando el activo se encuentra en color blanco, quiere decir que el mercado está abierto. Y cuando el activo está en amarillo, quiere decir que el mercado está por abrir. Por esto la señal que está aquí. Y aquí, si se fijan, dice, el mercado está en fase de preapertura. Puede poner órdenes pendientes, que lo vamos a conversar después. Ahora, si por ese motivo el activo estuviera de color gris, quiere decir que el mercado está cerrado y no es operable. ¿Ya? Ahora, después vamos a pasar a los índices. En el caso de los índices, tenemos divididos en tres secciones: América, Asia-Pacífico y Europa, donde lo mismo, podemos ir viendo distintos activos como el Nasdaq, el Dow Jones, etcétera, bolsa japonesa, coreana, china, y en Europa como el DAX alemán, el índice de España, etcétera. Después acá
en CMD encontramos las materias primas, donde estamos divididos en agricultura, energía, metales industriales, metales preciosos, entre otros, ¿ya? Así que ahí lo pueden ir revisando uno a uno cuando revisen su plataforma. En CRT encontramos las criptomonedas, que hoy en día están muy en boca. En STC o Stock encontramos las acciones, donde están divididas por países, principalmente de Estados Unidos y Europa. Y por último, los ETF, ¿ya? El CFD. Ahora, como habíamos visto, trabajando con esta pestaña, si yo quiero, por ejemplo, tomar un activo para que pase aquí a mi pestaña de favoritos, por ejemplo, vamos a buscar en los índices en Estados Unidos el Nasdaq, que aquí lo podemos encontrar como el US100. Si yo al seleccionar el activo, voy aquí me da la opción de una estrellita. Yo le hago clic, añadir a favoritos, e inmediatamente me va a aparecer aquí en la pestaña de favoritos como el primero. Así que ahí pueden ir organizando sus activos, cuáles son los que les interesa ver. Como pueden ver, aquí me muestra el cambio porcentual que ha tenido de un día para otro, el precio de oferta y el precio de demanda del activo. Pero si yo hago clic derecho, puedo cambiar los periodos. Por ejemplo, quiero que me muestre el cambio porcentual que ha tenido el activo en una semana. Inmediatamente me muestra, por ejemplo, el Nasdaq ha caído con respecto a la semana anterior un 1.10%. O yo puedo decir, muéstreme en un mes. Y ahí puedo decir, el cambio porcentual que he tenido durante este mes con respecto al otro es de un 4.84% positivo. Y ahí me muestra el precio de oferta y el precio de demanda. También puedo visualizar el PIPS, que recuerden, el PIB es el cambio del último decimal que tiene el precio del activo. Vamos a volver por defecto. ¿Qué pasa ahora si yo selecciono el activo? ¿Qué información me entrega? Al abrir el activo, inmediatamente me muestra el precio de venta, precio de compra, los volúmenes para entrar de una forma rápida. Y además me muestra el menor precio de venta, el menor precio de compra y el cambio porcentual. Me da la opción al hacer aquí de la información del instrumento. Si yo lo selecciono, inmediatamente me muestra la información relevante del instrumento. ¿Y qué me dice? Que, por ejemplo, es un activo del tipo índice, que su divisa es en dólar, el volumen mínimo de la posición es de 0.1 lotes, o en el caso de las cuentas bases, 0.01 lotes, que no tiene comisión, que no cobra swap, que pertenece a Estados Unidos, que el valor nominal de un lote, que es el precio del instrumento, por 20, el volumen máximo de posiciones es máximo 100 lotes, su nivel de apalancamiento es 1 a 200 y la duración de las posiciones tomadas son en 365 días. En este caso, María Inés nos pregunta si se pueden hacer operaciones con microlotes. Efectivamente, sí es posible desde las cuentas bases aquí en XTB realizar operaciones en microlote. En este caso, esta cuenta demo en particular que estamos revisando trabaja desde operaciones de mini lote, es decir, 0.1 del valor de contrato en adelante. Ahí, una vez que lleguemos al tema operativa, vamos a conversar en detalle ese tipo de cosas. Volviendo acá, nos muestra, por ejemplo, el horario de negociación que tiene el activo en horario local. Si ustedes nos ven desde aquí de Chile o el resto de América Latina, siempre les va a salir aquí en su horario local, en base al horario de su computador. Así que en este caso, para mí, que me encuentro en este momento desde Chile, el activo funciona desde las 12 de la noche hasta las 6:15, vuelve a abrir entre las 6:30 hasta las 7, cierra y vuelve a abrir entre las 8:05 y las 12 de la noche. Es decir, puedo decir que tenemos el activo funcionando desde las 8:05 hasta las 18:15 del otro día sin parar. ¿Ya? Además, me muestra la actuación, cómo ha ido el movimiento, y la misma información que podemos encontrar en el lado de acá, la podemos ver aquí, pero ya más en detalle. Por ejemplo, el sentimiento de mercado, desde la perspectiva de los traders. Los traders, por ejemplo, en este momento dicen que un 50.1% a la compra versus un 49.9% a la venta. Está bien peleado ahí la situación. Volviendo a donde nos encontrábamos anteriormente, me da la opción de aquí, por ejemplo, establecer stop loss y take profit. También lo vamos a conversar un ratito más adelante.
Me da la opción aquí también de abrir un ticket, es decir, para tomar una posición inmediata. Me permite aquí abrir la gráfica y por último me permite eliminarlo de la pestaña de favoritos. Y dado que ya nos estamos dominando un poco, aquí lo que nos faltaría ver es simplemente el tipo de vista. Podemos ver el activo desde esa perspectiva o de esa perspectiva. En este caso vamos a seguir conversando en Nasdaq, pero vamos a tratar de abrir su gráfica. Si se fijan, yo aquí tengo la pestaña de gráficos, donde yo tengo personalizados mis distintos gráficos, pero en este caso vamos a partir desde cero y vamos a abrir el gráfico en cero. Hay dos alternativas para abrir el gráfico. Yo puedo apretar aquí y me va a abrir inmediatamente el gráfico en el lado de acá, o yo puedo tomar con el clic del mouse y arrastrar hasta acá. Y me va a abrir inmediatamente el activo. Y si se fijan, aquí ya me lo abrió, ahí me dice US100. Yo por defecto desde antes ya lo tenía con mis líneas para mi análisis técnico, pero lo vamos a restaurar por defecto. Y aquí me abre la gráfica donde yo, por ejemplo, tengo distinta información. Como pueden ver, inmediatamente me muestra la gráfica en velas, en el eje de las ordenadas, me muestra el precio del activo y en el eje de horizontal me muestra lo que es la fecha, ¿ya? Entonces, si se fijan, aquí tenemos distinta información. Lo primero que nos muestra aquí es el nombre del activo, nos dice que es un índice. Aquí nuevamente podemos abrir la información del instrumento y aquí podemos ver las distintas temporalidades de los activos. Por ejemplo, podemos ver que cada vela en el mercado me represente un minuto y al seleccionarlo inmediatamente me cambia la gráfica y me dice cada vela que usted ve aquí en su gráfico representa un minuto en el mercado. O yo puedo verlo en 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, un día, una semana o un mes. Va a depender netamente de la estrategia y la temporalidad que nosotros decidamos trabajar. A su vez, en la parte de aquí abajo, me permite tomar precio de venta, precio de compra y el volumen en el cual yo quiero transar de forma rápida. Me permite aquí de nuevamente establecer stop loss y de aquí ya empezamos a ver la vista de los gráficos. Por ejemplo, si yo selecciono este ticket de aquí, me va a mostrar para establecer órdenes pendientes. Por ejemplo, entrada aquí, entrada allá, salida allá. Y me dice, perfecto. Su información sería la siguiente, ahí. Y me muestra cómo sería la orden pendiente. Que lo vamos a conversar también un poquito más en detalle junto con las otras dudas. Después acá me permite ver el gráfico de distintas formas. Por ejemplo, en velas, en líneas, en horas de entrada, en Henkinachi, etcétera. Ahí uno puede ir cambiándolo al gusto o a su estrategia de trading, ¿ya? Además, estos dos de aquí me permiten agrandar o achicar la gráfica, mismo oportunidad que puedo hacer con la barrita del mouse. Si es que trabajan con un mouse, pueden hacerlo con la bolita que trae el mouse, el scroll que le llaman. Y la última parte aquí me permite hacer distintos movimientos en el gráfico. Por ejemplo, yo puedo aplazarlo, acercarlo lo más posible al precio, lo puedo mover al dato más reciente o al dato más antiguo, puedo alejar el eje vertical, acercar, hacer un zoom en el eje vertical, le puedo pedir al sistema que me lo autoajuste de forma inmediata y que siempre me lo mantenga en la cotización actual. Ahí son alternativas que ustedes pueden hacer dependiendo del gusto de ustedes. Además de esto, aquí yo tengo distintos perfiles. Yo, por ejemplo, si yo tengo distintos gráficos aquí abajo, yo puedo verlos en cuadrícula, como lo que estamos viendo así, donde en este caso particular, como yo tengo hartos activos que voy revisando, se me ven muchas cosas, pero si uno trabaja 2 o 3 activos bastante cómodo, puedo verlo pantalla completa, como lo estábamos viendo antes, vertical, ahí también, como les decía, como vemos, tengo tantos activos abiertos que se dificulta la vista, o horizontal. Ahí queda sujeto a la comodidad de cada uno. En lo particular, seguiremos trabajando con pantalla completa. Y en la parte que vemos aquí abajo es donde empieza todas las herramientas que ustedes pueden sacarle provecho para hacer sus análisis en el mundo del trading. ¿Qué es lo que vamos a ver en primera instancia?
la pestaña Indicadores. Al seleccionar acá, inmediatamente me despliega toda la lista de indicadores técnicos que podemos ocupar. Por ejemplo, uno de los más ocupados, el RSI, la fuerza relativa del mercado. Yo inmediatamente escribí con mi teclado RSI y me aparecieron las dos alternativas, el oscilador estocástico RSI o el RSI a secas. Si yo lo selecciono, la plataforma me permite configurarlo al gusto mío. Por ejemplo, de cuántos periodos, el color de la línea, el grosor, en qué niveles me va mostrando, la visibilidad. Se refiere, por ejemplo, en todos los espacios temporales, o solo yo lo quiero ver en gráficas de 5 minutos o 10 minutos, etcétera. Ahí lo pueden configurar. Y yo al poner aplicar, inmediatamente aquí me despliega el indicador. Y así yo puedo ir agregando uno que otro indicador, o puedo establecer, por ejemplo, reordenarlo y digo, ¿sabéis qué? En realidad lo quiero ver de 20 periodos. Perfecto, y ahí me ajusta inmediatamente. El tipo de línea, no me gustó el color blanco, vamos a ponerlo de color rojo. Y me cambia la línea. Encuentro que la línea está muy gruesa. Y lo ajusto. Y ahí puedo ir ajustándolo cada vez que yo quiera. Después de esto, viene la pestaña Cruz, donde al seleccionarlo me permite establecerme en un punto específico del gráfico y me va diciendo información sumamente relevante. Por ejemplo, si yo me establezco en este punto del gráfico, me dice que ese punto ocurrió en gráficos diarios el día 20 del 09 del 2020, con en ese punto en específico el precio fue de 10.878.14. Y además, si se fijan, al ponerme en una vela, en la parte superior y acá, si se fijan, aquí arribita, me va mostrando información de la vela y me dice que el precio de apertura fue los 10.894, el precio de cierre fue 11.002, el punto más alto de la vela fue 11.008, el punto más bajo fue 10.657, me permite ver cuánto hubo el movimiento de los pips y todo ese tipo de información entre la apertura y el cierre y el máximo y el mínimo. Si se fijan, ahí podemos ver harta información. En un momentito más vamos a responder todas las preguntas una vez que ya hemos visto todas las perspectivas de los gráficos, ¿ya? Así que sigamos ocupando la perspectiva de la cruz, porque eso les ayuda bastante a poder hacer. Una forma rápida también para poder utilizarlo, y que yo recomiendo bastante, es que ocupen el scroll del mouse, la bolita, al hacerle clic, inmediatamente también les abre la cruz de la plataforma. Después tenemos la opción líneas, donde aquí podemos rayar nuestra plataforma al gusto que queramos. Lo que más ocupamos, las líneas de tendencia. ¿Cómo se establecen? Yo encuentro un punto y trazo una línea hasta el otro punto. Entonces, si se fijan, yo puedo, por ejemplo, establecer que desde este mínimo que ocurrió acá ha tocado esa vez y que si volviera a tocar por acá, yo quizás podría preocuparme en el análisis. Y inmediatamente veo que tengo mínimos crecientes, por lo tanto podríamos decir que en el Nasdaq, desde este punto en específico, nos encontramos en una tendencia alcista. Y además, si yo le hago doble clic en la línea, puedo personalizarla a mi gusto. Por ejemplo, con el tipo de línea, el color, el grosor y que me muestre la línea. Y si se fijan, yo puedo ir cambiando de temporalidad y me la va a ir mostrando en todas las temporalidades. ¿Se fijan? Voy a volver a gráficos diarios y ahí la podemos ver. Además de eso, tenemos la opción de ver, por ejemplo, canales equidistantes. Si yo selecciono un punto, vuelvo a trazar una línea. Dame un segundo, vamos a borrar la línea anterior. Si ustedes quieren borrar una línea, se selecciona de la línea, hacen clic derecho, pueden poner suprimir o apretando suprimir en el teclado y les va a borrar la línea inmediatamente. Entonces, volvemos con los canales equidistantes y yo puedo decir, por ejemplo, que entre ese punto y punto y acá hay un canal. E inmediatamente me deja establecido cuáles son los puntos del canal. Y si yo quiero, puedo apretar esta barrita que se genera en la esquina y lo puedo agrandar en el espacio-tiempo. Entonces, si yo, por ejemplo, selecciono, yo puedo decir, el Nasdaq tiene
ha formado un canal alcista establecido por estas líneas que yo pude ver. Entonces, si se fijan, así yo puedo ir jugando con ellos y le puedo sacar más provecho. También puedo establecer líneas verticales, que me establece un punto específico, y la hora. Y también, todos recuerden que todo esto es personalizable. Siempre al hacer clic, en doble clic en ellos, pueden personalizarlo, y al hacer clic suprimir o clic derecho suprimir, lo pueden borrar. Puedo establecer líneas horizontales desde un punto específico. Por ejemplo, yo digo que ahí, y me marca hacia allá y no me raya para el otro lado. O puedo establecer, por ejemplo, líneas de regresión. Si se fijan, una línea de regresión es establecer un punto ahí. Yo puedo decir, ojo ahí, y me va marcando cómo es la pendiente del gráfico. Si se fijan, por ejemplo, yo lo pongo en esos puntos, ahí, y me dice, entre este punto que estableciste y este otro, la pendiente es 0. Pero a medida que fue subiendo, la pendiente del gráfico cada vez estuvo más vertical o horizontal. Y eso nos permite establecer si es que estamos en una tendencia alcista o no en nuestro análisis técnico. ¿Ya? Después tenemos la opción de trabajar con figuras para establecer ciertas zonas. Por ejemplo, un rectángulo. Yo puedo dibujar un rectángulo que me permita, por ejemplo, decir, ojo en esta zona. Si llegamos a este punto hay que tener mucho cuidado. Y también al hacer clic derecho lo puedo personalizar y el relleno cuánto lo quiero ver. Después tenemos la opción lo mismo con elipses o triángulos. Ahora, vamos a borrar ahí, eso es. Tenemos la opción de trabajar con retrocesos de Fibonacci. Aquellos que ya manejen el análisis técnico con Fibonacci les permite ver alternativas. Tenemos la opción de trabajar con otros tipos de líneas, por ejemplo, proyecciones. Yo puedo establecer aquí una proyección en el tiempo y decir cuáles son los posibles rangos de movimiento, desde esta caída hasta esa alza. Toda esta información de cómo aprovechar este tipo de líneas lo pueden ver en metodotrading.com, nuestra escuela de inversión. Y además, aquí tenemos la opción de establecer textos, etiquetas, flechas, ondas de Elliot. Por ejemplo, una onda de Elliot, yo puedo establecerla ahí, 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 y me va estableciendo puntos, posibles puntos de movimiento. Y ahí los puedo ir personalizando al gusto mío. Siempre es importante que vayan revisando este material para que vayan entendiendo cómo se aprovechan este tipo de líneas y todo ese tipo de cosas. Además, yo puedo establecer líneas no solo en la gráfica de velas, también puedo establecer líneas, por ejemplo, aquí en el RSI, que ya habíamos establecido desde antes. Por ejemplo, si yo quiero establecer y tocar, unir todos los puntos máximos del RSI, si se fijan, ahí yo puedo unir todos los puntos. Ahí. Y yo puedo establecer, por ejemplo, ojo, el RSI viene con una tendencia de máximos decrecientes, pero el indicador, el índice viene con máximos crecientes. Mucho ojo ahí, que hay una divergencia que se habla en análisis técnico, por ende podríamos haber alguna caída un poquito más brusca, todo ese tipo de cosas, o un alza sostenida, etcétera. Sumamente relevante ahí verlo. Después tenemos la opción de comparar gráficas. Yo puedo, por ejemplo, comparar este índice con otro índice o otro activo. Por ejemplo, vamos a compararlo con el SP500, que en la plataforma lo pueden encontrar como el US500. Estos son dos índices que trabajan de Estados Unidos, el Nasdaq y el SP500. Y ahí inmediatamente me compara una gráfica sobre la otra y me establece aquí ambos ejes. Entonces aquí podemos hacer distintos análisis donde podríamos decir que hay una correlación bastante directa entre lo que hace el SP500 y el Nasdaq. Si se fija, llegan a puntos similares, tienen una subida similar, por lo tanto aquí yo puedo armar un plan de estratégico, decir, si estos siguen una relación bastante continua en el tiempo, puedo establecer alternativas de inversión por ambos activos. Y ahí obviamente todo ese tipo de estrategias que van conversando constantemente con sus asesores. Y al hacer clic allá atrás, yo puedo cerrarlo. Y por último, aquí me deja ver las capas visibles. Con respecto a una pregunta que nos habían hecho, si es que es posible ver el spread en la misma gráfica. Al establecer el precio de oferta y el precio de demanda en la gráfica, yo sí puedo ver el spread que se está cobrando. Si se fijan, aquí como la temporalidad es de diarias, no lo puedo ver. Pero si yo voy a temporalidades más pequeñas, minutos, yo puedo establecer cuánto es la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Y si se fijan,
para que ustedes vean. Este diferencial es el spread que se cobra como broker. Si se fijan, es bastante pequeño, pero para que ustedes entiendan. Aquí tenemos precio de venta 12.518. Lo pueden ver aquí, 12.518. Después, precio de compra 12.519. 12.520 porque se está moviendo y hay harta volatilidad en este momento en el mercado. Si se fijan, esta es una forma que María Inés no había consultado de ver el spread en el mismo gráfico. ¿Ya? Posterior a eso, acá tenemos la opción, si es que alguno lo desea, puede compartir sus vistas en las distintas redes sociales, establecer comentarios, etcétera, a través de Facebook, Twitter o LinkedIn. Así que es una buena alternativa para todos aquellos que les gusta compartir su análisis con el resto de las personas. Ahora, lo más relevante de todo esto, ya entendemos la gráfica, entendemos cómo organizar nuestros activos para una vista rápida. Aquí además uno puede personalizar la vista, ahí lo pueden ver cada uno. Lo más relevante de todo, cómo tomamos posiciones. Si se fijan, yo tengo bastantes alternativas. Habíamos visto que yo puedo tomar rápidamente posiciones aquí con un volumen, rápidamente posiciones acá con un volumen, pero si a mí me gusta saber en detalle qué es lo que estoy haciendo, la mejor alternativa es apretar clic derecho, nueva orden. Y inmediatamente me abre el ticket, la misma información que habíamos visto ahí. Y me permite establecer ejecuciones instantáneas, es decir, entrar en este momento al mercado o una orden pendiente, donde yo establezco ciertos parámetros para que el activo pueda ejecutar su orden. En ejecuciones instantáneas tenemos varias información, por ejemplo, el volumen, el valor que contrato que significa ese volumen, el margen que se solicita para tomar esa posición, el spread cobrado, si es que tiene comisión, el valor de la comisión, cuánto es el valor del PIB y si tienes costo swap, cuál es el costo swap. Es decir, si yo quisiera entrar en este momento en el mercado con este volumen de un lote, recuerden, cuando esto es aquí, es un lote, yo estaría entrando al mercado con 250.447 dólares. Si estamos en Chile, los clientes en Chile además pueden ver el equivalente en pesos chilenos, es decir, 184.275.089 pesos chilenos. Ese es el valor de contrato con el cual entraríamos. Recordemos que estamos trabajando con apalancamiento, es decir, el broker para poder tomar esta posición, representar al cliente en bolsa, pide mucho menos y le dice, perfecto, usted tiene que tener lo mínimo en su cuenta de 921.460 pesos chilenos. En este caso, ¿por qué? Porque yo estoy en Chile y establecí una cuenta en Chile. Si ustedes están fuera de Chile, lo podrán ver en toda esta información en dólares. Me comentan que al parecer hay problemas de audio. Por favor, ¿me confirman que está funcionando bien el audio? Ya, me confirman que está perfecto el audio. Ya, sigamos entonces. Además de eso, como le habíamos conversado, para los clientes en Chile, como habíamos dicho, esta información la van a ver siempre en la divisa que uno trabaja. En el caso de los clientes que se encuentren trabajando en dólares, van a ver esta información en dólares. Y toda la información que se ve aquí abajo siempre la van a ver en la divisa que ustedes trabajen, ya sea peso chileno, dólar, euros, otras divisas. Después, el ticket me muestra información, como habíamos dicho, sumamente relevante. El spread. El spread, recuerden que es la comisión que cobra el broker por tomar una posición, ¿ya? Es decir, en este preciso momento, si yo quisiera entrar en el Nasdaq, el broker me cobraría 14.000 pesos chilenos o su equivalente en dólares, es decir, un PIB, ¿ya? Lo que equivale para este volumen que estamos hablando. Si yo disminuyo el volumen, por ejemplo, al mínimo que me permite esta cuenta, que es 0,1, inmediatamente me reduce el valor del spread. Además de eso, en este caso, este activo en particular no tiene comisión y me muestra el valor del PIB. Como habíamos dicho antes, ¿qué es el PIB? El PIB es la variación del último decimal del activo. Es decir, si esto baja, como se fijan, ahí estamos con harta volatilidad, pero si esto pasa de 12.521.0, de 0 a 1 o de 1 a 2, usted va a ganar, en el caso de Chile, 1.471 pesos chilenos o va a perder 1.471 pesos dependiendo del movimiento que haya en la posición que usted tome. Pero si yo aumento el volumen, el valor del PIB
también me aumenta. ¿Ya? Así que ahí tener en cuenta. De esto depende cuánto es el margen solicitado, cuánto es el spread que se gana y cuánto es al fin se cobra y cuánto es el PIB, o sea, la potencial ganancia o pérdida que yo voy a tener. Por lo tanto, aquí está la clave para gestionar mi capital. Entre más volumen yo voy trabajando, más potenciales tengo para ganar, pero a su vez más riesgo puedo cometer. Por lo tanto, ahí está la relevancia de cuánto es el punto medio que más me acomode a mí para mi plan de trading. ¿Ya? Además de eso, yo aquí puedo establecer stop loss y take profit. Es decir, el stop loss me permite determinar y parar la pérdida. Y el take profit me permite establecer la ganancia. ¿Ya? Si se fijan, aquí podemos establecer, y yo inmediatamente antes de tomar una posición, puedo establecer stop loss y take profit. Veamos. Yo voy a decir, dado que veo que el mercado aquí está alcista, que voy a establecer una orden de compra. Pero yo voy a automatizar este tema. Yo le voy a decir al sistema, ¿sabe qué? Yo no voy a tener más de una pérdida de 500.000 pesos chilenos. Yo lo escribí, puse un cero de más. En este caso, recuerden, aquellos que trabajen en dólares, véanlo en dólares. Funciona de la misma forma. Y a su vez, yo al otro lado le puedo decir, con el take profit, mi ganancia objetivo es 1.000.000 de pesos chilenos, o su equivalente en dólares, estaríamos hablando casi 750 dólares por ahí. Entonces, aquí inmediatamente el sistema me da información relevante y me dice, perfecto, para usted tener esa pérdida, máximo el precio tiene que llegar a los 12.488 y para usted tener esa ganancia de 1.000.000 de pesos, el precio tiene que llegar a los 12.589. Y yo inmediatamente quiero decir, perfecto, me parece que esos son los rangos que yo quiero, voy a comprar. Al apretar comprar, me da la información relevante y como pueden ver aquí abajo, me sale toda la información del instrumento. Es decir, puedo ver qué instrumentos tomé, cuál es el número de mi orden, qué tipo de activo, qué tipo de transacción hice, en este caso una compra, con qué volumen, aquí los puntos de stop loss y take profit, cuál fue el precio de apertura con el cual entré al mercado, cuál es el precio que actualmente está el mercado, cuál es mi beneficio bruto y mi beneficio neto. Y si se fijan y vemos la gráfica, inmediatamente acá me dijo y me estableció el punto donde deja el stop loss y el punto donde deja aquí arriba el take profit. Es decir, dada esta temporalidad que estamos viendo, para que yo pierda mis 500.000 pesos chilenos o su equivalente en dólares, el precio tiene que llegar hasta este punto y para que yo gane el 1.000.000 de pesos chilenos o su equivalente en dólares, el precio tiene que llegar hasta este punto. De hecho, si yo voy cambiando en temporalidades y, por ejemplo, establezco en 30 minutos, también me lo muestra, si se fijan, o si yo cambio a temporalidades diarias, también me lo muestra la información. Si se fijan, ahí la podemos ver. Entonces, inmediatamente va a depender de la temporalidad que trabajemos, el punto como lo vamos viendo. Vamos a dejarlo en este caso en H1, que equivale a 1 hora. Entonces, se fijan, ese es el rango que tiene que moverse el activo para que yo o gane o pierda. Y inmediatamente estoy automatizando. Y aquí abajo me va mostrando la información. En este momento, por ejemplo, voy perdiendo 85.000 pesos chilenos. Y aquí me entrega la información relevante, cómo va mi cuenta. En este caso, mi balance era de 10 millones de pesos chilenos. El patrimonio, que es la sumatoria de entre el balance más menos el beneficio que estoy obteniendo del mercado. Me dice que vamos en este momento en pérdida de mi patrimonio en este momento está en los 9.930.000 pesos. El margen me dice cuánto es la obligación que yo tengo con respecto al broker. ¿Se recuerdan que aquí habíamos dicho que con esta posición me pedían un margen mínimo de 900.000 pesos? Aquí me lo está mostrando. Pero si yo tomo varias posiciones, siempre me va a ir mostrando el margen solicitado, la sumatoria de todas las márgenes de todas las posiciones. A su vez, aquí me muestra el margen libre y me dice cuánto tengo libre yo en este preciso momento para tomar más posiciones. Y por último, el nivel de margen me dice cuánto
cuántas veces mi patrimonio está cubriendo el margen que me exige como mínimo el broker para mantener la posición. Esto es sumamente relevante porque este número es la clave entre mi gestión si yo estoy muy expuesto en el mercado o poco expuesto en el mercado. En este caso, en mi caso particular, por el capital que yo tengo, yo estoy pocas veces expuesto. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, mi capital está cubriendo 1000 veces la obligación tomada con el broker. Si por ABC motivo este número cae por debajo del 100, ya es un punto crítico y va a ir cambiando de colores. Cuando esté debajo del 100, le va a decir a usted está en rojo. Ojo, mucho problema. ¿Por qué? Porque si usted ve por ABC motivo, este número que usted ve aquí llega al 30%, independiente de la divisa que trabaje, el broker por contrato está facultado para cerrarles las posiciones, debido a que lo que se conoce como un stop out, parar la pérdida, porque si no, el riesgo de pérdida potencial de todo su capital es muy grande. Es una alternativa que trabajamos todos los brokers a nivel mundial para que el cliente no pierda más del capital que ya tiene en su cuenta. Así que cuando este nivel, nosotros en general recomendamos mantenerlo siempre sobre el 200%. Si por ABC motivo está por debajo del 200%, lo recomendable es o cerrar posiciones o cargar más capital a su cuenta de inversión para que no se vean expuestas sus posiciones a posibilidades o a riesgos de cierre. ¿Ya? Por último, ¿qué nos queda acá? Información importante. Si yo quisiera cerrar mis posiciones, yo puedo decirle al sistema que me las cierre todas, que me cierre las ganadoras o que me cierre las perdedoras. Además, aquí yo puedo doblar la posición, es decir, que me tome una posición con el mismo volumen, donde me tome una posición con el mismo volumen a precio de mercado. Miren, si se fijan, ya vamos ganando 14.000 pesos chilenos. Qué bueno que podemos ver aquí el cambio. Cuando nosotros vemos beneficios en nuestra posición, lo vemos en verde. Cuando vemos pérdidas, lo vamos a ver todo esto en rojo. Y si se fijan, ahora mi patrimonio acá está más arriba de que mi nivel de balance. Es decir, si yo cerrara ahora mi posición en este preciso momento, yo ganaría 14.000 pesos chilenos o el equivalente en dólares si ustedes lo están viendo en dólares. ¿Ya? Esa es la operativa aquí en XTB. Lo importante ahora para que ustedes puedan establecer cuál es su mejor estrategia es que vayan conversando con sus asesores para que puedan ir viendo la mejor alternativa de inversión. Ahora, la plataforma no solamente les entrega información para llegar y operar, hay información relevante que les permita tomar buenas decisiones de inversión, que la podemos encontrar en las pestañas que están aquí arriba. Si se fijan, nosotros tenemos una sección de noticias, que vamos cargando noticias relevantes del mercado que van sucediendo constantemente. Por ejemplo, la última noticia la subimos a las 13:15 horas de Chile, ustedes lo pueden ver en su horario local, donde comentábamos que Baidu está considerando entrar al mercado de los vehículos eléctricos. O antes de eso, la apertura americana de Wall Street abre al alza mientras los inversores vigilan las negociaciones de este momento, del Congreso principalmente. Ahí hay harta información relevante que la pueden ir viendo minuto a minuto. Además, aquí nosotros tenemos la opción del calendario económico. En distintas plataformas ustedes pueden ver calendarios económicos donde le aparece datos importantes, información relevante. Ustedes lo pueden encontrar directamente aquí en su plataforma de XStation sin tener que andar cambiándose de plataforma o páginas, etcétera. Por ejemplo, aquí nos muestra la información según su nivel de relevancia. Cuando es de color verde, es bajo para una relevancia baja para el mercado. Cuando es de color amarilla, es de carácter medio. Y cuando es de color rojo, es importante para el mercado. Y además aquí nos muestra si es que afecta o no afecta una divisa. Por ejemplo, yo puedo decir que el PMI manufacturero de diciembre de China, de Japón, que sale a las 21:30 hora de Chile, como les habíamos dicho, lo pueden ver en su horario local. Si se fijan, aquí me sale la previsión, lo que espera el mercado, cuánto fue el valor anterior, y aquí me va a salir el valor publicado. Por ejemplo, vamos a un dato que ya haya salido. Los índices de precios de exportación de Estados Unidos del mes de noviembre. Se esperaba un 0,3%, fue más alto, un 0,6%, y el valor anterior fue un 0,2%. Y ahí podemos hacer todos los análisis fundamentales correspondientes. Además, yo puedo personalizar que me muestre solo de algún país en particular, los niveles solo que me muestren alto, medio, bajo. Puedo ver los datos que vienen para mañana, los de esta semana o de la próxima semana. ¿Ya?
Después tenemos la opción de análisis de mercado y aquí tenemos harta información también. Lo primero que vamos a encontrar es el sentimiento de mercado. ¿Qué es lo que siente en este momento el mercado? ¿Qué es lo que está pensando? Si se fijan, bueno, estamos cargando. Bueno, mientras nos carga vamos a ir a las otras pestañas. Por ejemplo, aquí podemos ver la variación y puedo ver cuáles son los activos que más o menos han variado, ya sea a la venta o a la compra, dependiendo los que yo quiero ver. Por ejemplo, yo tengo establecido aquí que me muestre, por ejemplo, Forex e índices. Me muestre cuáles son los que más han variado. Vamos a dejar, por ejemplo, solo Forex. Y aquí me dice, ojo, el dólar mexicano es el que más ha caído con respecto al día anterior. Y en este caso, la libra contra la divisa polaca es el que más se ha evaluado. Aquí yo puedo hacer inmediatamente análisis rápido de cómo se está moviendo el mercado para ver para dónde puedo y qué activo puedo ir revisando. Y así puedo ir viendo, por ejemplo, la temporalidad en una semana y todo ese tipo de cosas. Esas son alternativas que permiten para el real. Así que en este caso que estamos viendo una demo, no lo vamos a poder ver. Pero ustedes pueden revisarlo en sus cuentas reales sin ningún problema. Después tenemos la opción de el Stock Scanner, que me muestra un poco cómo va el escenario de las divisas y de las acciones y los ETF, y ahí me va mostrando información relevante dependiendo de los países. Por ejemplo, yo quiero que me muestre las más populares de todos los países y de todos los sectores. Y ahí me muestra inmediatamente la información relevante. Si se fijan, por ejemplo, hoy en día lo que tenemos más en cuenta, que esta es información para el ROA, el beta, la rentabilidad por dividendos, todo ese tipo de cosas de las distintas empresas. Es una información relevante para todos aquellos que ocupan el mercado de acciones. Y por último tenemos el headmap, que se divide en dos. En stock de Estados Unidos, de Europa o Forex. En este caso ahí me muestra rápidamente cómo van las distintas industrias. Por ejemplo aquí, la industria farmacéutica. Me dice cómo se está moviendo. Y aquí me muestra los rangos de apreciación y de depreciación dependiendo del color. Este es bien relevante cuando hablamos del mercado Forex. ¿Por qué? Porque aquí me permite ver cómo están las principales divisas comportándose contra las otras. Entonces yo puedo aquí inmediatamente ver y decir, por ejemplo, el polaco, el peso chileno, el franco suizo se están depreciando con respecto al dólar y a su vez el peso mexicano es el que más se ha apreciado con respecto al dólar. Entonces inmediatamente a mí sería relevante ir a ver el precio del precio mexicano para ver cómo va el movimiento. Yo aquí, sin mirar mucho la gráfica, puedo decir inmediatamente que el par dólar peso mexicano debe estar cayendo con mucha fuerza. Si miren, si yo lo busco acá, el USD MXN, y lo veo acá, miren, inmediatamente puedo saber, efectivamente, está cayendo un menos 1.25%. ¿Ya? Así que ahí es una forma rápida de cómo puedo ir viendo. Después tenemos la sección de videos, donde aquí nosotros tenemos cursos de análisis técnico para aquellos que quieran reforzar su manejo del mercado. Y en el caso para los clientes que tienen sus cuentas reales, toda la información que entrega Pablo Gil, las aperturas de mercado y aquí también sumamente importante información de aprender a ocupar la plataforma, etcétera. Hay harta información, les recomiendo revisar, ir viendo constantemente este tipo de cosas porque les va a permitir tomar buenas decisiones con respecto al mercado. Y por último, el historial de la operativa. Si se fijan, en este momento nosotros no tenemos historial. En este caso, la posición que tomamos hace un ratito atrás, vamos con ganancia, yo la voy a cerrar. Y es tan simple como hacer clic ahí. Me dice, perfecto, ganó tanto. Mi patrimonio que antes estaba en 10 millones, ahora subió a 10 millones, 16.000 pesos. Y aquí me muestra el historial y me muestra cuánto es la ganancia y me dice cuánto es la ganancia operativa de todo mi trade. Y puedo exportar esta información, por ejemplo, a Excel. Y eso ayuda bastante ahí para hacer análisis. Por último, ya en la parte de acá, tenemos las opciones que representan mi cuenta, donde me sale mi información, mi estadística de operativa. Les recomiendo estar mirando esto porque aquí me va diciendo qué tan buen trade estoy haciendo y qué tan mal trade. Aquí en este caso, como es solo una operación la que he tomado, me muestra la estadística que hemos tomado. En este caso
fuimos en aumento y después de un ratito nos mantuvimos ahí estable. Les recomiendo que vayan revisando si ya están haciendo su operación en reales, porque ayuda bastante a tomar buenas decisiones. Y aquí yo puedo configurar mi plataforma, por ejemplo, el idioma, puedo verlo en claro o oscuro, y así. Ahí lo invito a que vayan revisando porque les va a permitir ver harta información. Ahora, con respecto a lo que ya hemos visto, me gustaría que si alguno tiene una duda o una consulta, que la vayamos revisando inmediatamente. Por el momento, como habíamos conversado, sí es posible hacer operaciones en microlote. Como lo habíamos también conversado, el spread lo pueden ver en la gráfica como lo habíamos visto, estableciendo el precio siempre activo, el precio de oferta y demanda, les va a permitir ir viendo cómo está el spread del momento. En este caso, también nos consultan si se pueden establecer grupos. Sí, se pueden establecer grupos para la operativa desde esta pestaña que ustedes ven acá, que es el Basket Order. Yo aquí puedo establecer grupos y puedo ir agrupando, por ejemplo, el USD CLP. Puedo añadir otro más, el USD MXN. Y después puedo establecer el USD y así contra el real brasileño, las tres principales de América Latina. Y si se fijan, aquí me va mostrando el resumen. Y yo puedo tomar operaciones inmediatas en los tres. Por ejemplo, compra en uno, venta en otro, o compra en los tres. Y así puedo tener operaciones automatizadas sumamente rápido. También les recomiendo. Y aquí puedo, por ejemplo, ver por respecto al valor de contrato, el margen que me pide el instrumento, el valor de contrato subclase del activo, el margen subclase del activo, y ahí puedo ver cómo se están comportando una y otra. Aquí no nos está mostrando tanto porque el peso chileno ya está cerrado, pero por ejemplo, si yo saco el peso chileno y pongo el USD IDX, que es el índice de dólar, que nos muestra cómo se comporta el dólar con respecto a las 7 divisas más importantes del mundo, yo aquí puedo establecer y me va diciendo cuánto es el swap que me va a cobrar diario, cuánto es el valor de contrato para estos volúmenes establecidos, etcétera. Es una muy buena forma de establecer. Yo puedo aquí guardar los cambios y me deja inmediatamente listo para que yo pueda tomar la posición para más de un activo al mismo tiempo. ¿Ya? Ahora, ¿qué otra pregunta tenemos por acá? Ahora, el apalancamiento, recordemos, esto es sumamente es importante que lo conversemos. El nivel del apalancamiento va a depender netamente de su operativa. Es decir, nosotros en el broker tenemos la alternativa de ver, por ejemplo, tres tipos de apalancamiento, uno a 100, uno a 500 y uno a 200, que es el por defecto. ¿Qué es lo que sucede? El nivel de apalancamiento, ¿qué es lo que marca? Para que ustedes lo entiendan, el nivel de apalancamiento lo que establece es cuánto es el mínimo que pide el broker para tomar la posición que usted quiere tomar. Es decir, como habíamos visto en el US100, para tomar este valor de contrato de $250,000, el broker, por el apalancamiento del activo, al ser 1 a 200, se solicita mínimo que usted tenga en su cuenta 921,000 pesos. ¿Ya? Ese es el mínimo. Es decir, si aquí en mi balance yo tuviera 921,000 pesos, estaría ocupando el 100% del apalancamiento, de 1 a 200, estaría sobreapalancado. Pero si en vez de tener, en este caso, 921,000 pesos, yo tengo el equivalente en pesos chilenos, que serían 184,000 millones, en mi cuenta de trading, yo estaría trabajando sin apalancamiento. Y eso es sumamente relevante. El nivel del apalancamiento lo que establece es el margen mínimo solicitado, nada más que eso. Y pasa mucho que mucha gente que viene de distintos brokers y entiende el apalancamiento, entiende mal el proceso del apalancamiento en los brokers. El apalancamiento lo único que establece es cuánto es el mínimo que yo tengo que tener para abrir una posición. Pero si yo tengo mucho más del mínimo, mi nivel del apalancamiento siempre va a ir bajando. Entre más cercano yo esté al valor de contrato que estoy tomando, menos apalancamiento tengo. Entonces, si mucha gente quiere trabajar sin apalancamiento, lo mejor es que usted trabaje con los mismos valores de contrato. Por ejemplo, si yo quiero operar
el Nasdaq en el micro lote, a mí mi valor de contrato sería casi de $1.800. En este caso no lo podemos ver porque este tipo de cuenta no me permite más, pero sería alrededor de, en dólares, $25.000 sería alrededor de $2.500. Es decir, si yo en mi cuenta de trading tengo $2.500 o su equivalente en pesos chilenos que habíamos visto, que era 1.800.000 pesos, yo inmediatamente estoy trabajando sin apalancamiento. O si tengo la mitad, en vez de tener 1.800.000 o $2.500, tengo tengo $750 o tengo la mitad de 1.800.000 pesos, inmediatamente estoy trabajando con un apalancamiento mucho menor, estoy trabajando con un apalancamiento 1:100 y así. Ahora, les recomiendo siempre que puedan conversar con sus ejecutivos más en detalle el tema del apalancamiento, porque al fin y al cabo tiende a pasar que uno tiene muchas dudas con respecto a ese tema y es una de las grandes claves que pueda generar ciertos errores. Mi recomendación, si es que uno tiene dudas con el apalancamiento, inmediatamente comunicarse con su asesor para que lo puedan ver en detalle, para que lo puedan explicar en detalle y puedan ver, conversarlo ahí bien y que no quede sujeto a ningún tipo de duda. Ya, no sé si presenta algún otro tipo de duda. Si no, le recomiendo que se la hagan saber con su asesor para que así puedan ver más en detalle y así nosotros los podamos ir ayudando de mejor manera. Por mi parte, en este momento yo me despido. Cualquier duda o consulta que tengan, comuníquense por favor con nosotros. Como les comentaba al principio, mi nombre es Felipe Sepúlveda, soy asesor senior de aquí XTV y estamos acá para lo que necesiten y poder ayudarlos. Desde antemano, muchas gracias a todos por poder asistir y nos encontramos en una próxima oportunidad en cualquier tipo de nuestros seminarios. Que tengan excelente tarde. Cuídense.